es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. En esta edición de Muévete vamos a continuar abordando un tema que es fundamentalmente importante para todos nosotros, el tema de la salud, del bienestar, de la calidad de vida. Porque usted puede trabajar muchísimo, puede acumular, puede ahorrar, que nosotros queremos que usted ahorre, pero tiene que atender su salud, que es la principal para poder aspirar a una mejor calidad de vida. Nos acompaña nuevamente el doctor Pablo López Báez, médico especialista, especializado en nariz, boca, garganta, oído, y que nos acompaña como un invitado especial, parte de la familia de Vega Coop, en que nos honra tenerlo nuevamente en Muévete. Bienvenido, doctor Báez. Gracias, Rubén. Como siempre es un placer estar con ustedes y tratar de traer una de esas gotitas de conocimiento para el público que nos ve, para que tengan una mejor entendimiento de su propia salud. Se nos había quedado un tema pendiente en el programa anterior sobre lo que es acúfenos, que comúnmente lo conocemos como tinnitus. La última vez que nos comunicamos, expresamos que el oído tenía 3 porciones. Una externa, que era la oreja, una media, que era el oído medio, donde están los huesecitos, y una tercera interna, que es donde estaba el sistema del balance, que hablamos de vértigo, y me preguntaste sobre el famoso tinnitus, que eso es el caracol o el órgano de Corti, o el órgano que se encarga de recoger los sonidos para llevarlos a través de un nervio que va por el oído, va por el hueso, hasta llegar a una zona del cerebro donde tú reconoces los sonidos. Cuando hablaste de tinnitus es interesante porque el sonido llega a nosotros, mueve el tímpano, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, un diapasón, que es esto que estoy aquí, cuando hacemos un sonido, ese sonido mueve el tímpano. Al mover el tímpano, se mueven unos huesecillos que tenemos ahí, martillo, yunque y estribo. Eso no es tan importante hasta que eso empuja una membranita que se llama la ventana oval, y detrás de esa ventana está el famoso órgano de Corti o el caracol, o como ustedes quieran llamarlo. Ahí es donde los sonidos, ese movimiento hace que químicamente ese ruido llegue a ese caracol, pase por un nervio, que es el nervio acústico, llega a una zona de nuestro cerebro en la área temporal. El tinnitus o acúfenos, que es como debe llamarse, pero Rubén mismo me dijo tinnitus y yo le digo, todo el mundo lo conoce por tinnitus. Hablar de acúfenos es otra cosa, pero es lo mismo. Acúfenos es la palabra correcta en español. Es un sonido producido por el caracol, por esa zona donde se recogen los sonidos, y transmitido a nosotros reconocerlos con nuestro cerebro. Muchas cosas, tú puedes tener un dolor, si cortas el nervio no llega al cerebro y por lo tanto no hay dolor. O si te puedes baratar un pie, tiene que haber dolor porque está roto, pero si no llega ese mensaje al cerebro, tú nunca te enteras de que hay dolor. El tinnitus o acúfenos es lo mismo. Hay varias formas. Hay un tinnitus que es
de origen del caracol del oído. ¿Qué pasó ahí? Pues pensamos, porque no estamos conscientes de qué es lo que lo causa. Hay tumores que causan tinnitus. La enfermedad de Meniere puede tener tinnitus. Hay sordos que no oyen ni torta, pero hoy tienen un sonido en el oído. Un pujo, un golpe fuerte, un bajo de esos de boom boom que ahora está tan de moda, un trompetazo, una guitarra bien fuerte, un trueno, un sonido bien agudo puede causar que ese caracol produzca un sonido. Yo le explicaba fuera de cámara a Rubén que hay personas que ese acúfenos, ese ruido, se queda grabado en el cerebro. Y eso le recordaba que hay un síndrome de personas, por ejemplo, que le han amputado una pierna, pero tienen un dolor horrible en esa pierna y no tienen pierna, porque el mensaje de dolor se quedó grabado en una zona de su cerebro. El tinnitus central puede ser exactamente lo mismo, una grabación que se quedó allá arriba en el cerebro y acá en el órgano de corte y posiblemente ya no tenga nada. Pero es como tener un órgano o un piano que y está pegado ahí. Por eso enseñé el diapasón, porque tú tienes que ver cómo es el tinnitus. Este es un diapasón bien agudo, pero puede ser un ruido bajo. El acúfeno puede ser bien bajo, puede ser mediano, puede ser bien alto y puede ser tan y tan alto que es casi incompatible con una vida normal. O sea que esa pregunta es bien importante y todo el mundo me pregunta, ¿cómo se cura? Sí, es que hemos escuchado de todo. Y hay una serie de personas que se han dedicado a propagar información no corroborada, ¿verdad?, sobre tratamientos y medicinas mágicas para atender y curar este tipo de condiciones. Rubén, yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que tenemos ahora mismo. Hay gente que se ha dedicado básicamente a inventar o engañar al público sobre cómo se cura el tinnitus. Se puede ir absolutamente solo. Hay tratamientos en cuanto a vitaminas para mejorar esa calidad de ese nervio. El nervio usualmente, si se daña, no se cura, o sea, no se regenera. Pero hay vitaminas que ayudan, hay el complejo B1, B6 y B12 ayuda, hay medicamentos que te hacen por la noche por lo menos descansar para que no lo oiga y te deje dormir. Pero básicamente el tinnitus, y por ahí hay, como dices tú, miles de personas inventando cosas y diciendo que mejoran el acúfeno. No se preocupe, usted venga aquí, lo ponemos en un salón, le damos vuelta en el techo, lo viramos al revés, lo hacemos comer esto. Eso no está probado. Puede ser que uno de cada 1,000,000 se le vaya el tinnitus, pero se le iba a ir con eso o como quiera, tú sabes. Hablemos entonces del tema central de este programa, que es nariz y garganta. Así que yo quisiera iniciar rompiendo el hielo en este tema de la nariz. Quizás una pregunta que puede ser retórica, pues ¿para qué sirve la nariz? Es retórica, pero tiene mucha importancia en todas las enfermedades que nos dan. La nariz tiene un propósito, además de decorativo, ¿verdad? Porque es la primera alma que tú tienes cuando tropiezas con una pared, es la nariz. Pero básicamente tiene el propósito de calentar, limpiar, mejorar, humidificar nuestro aire para que pase al pulmón lo más limpio posible. La nariz tiene asociado unas cavidades alrededor que son los famosos senos paranasales o agujeros paranasales o cavidades paranasales, vamos a llamarla así, que es mucho más normal. Esas cavidades tienen un propósito: recogen aire, lo calientan, ayudan a limpiar, producen una secreción que se conoce como mucina o moco, que ayuda a limpiar todo lo que nos entra a nuestra nariz. Que por eso es tan importante la nariz en el concepto de la respiración. Yo siempre le recuerdo a mis pacientes que el aire entra al pulmón o por la nariz o por la boca. No es por el oído, ni por los ojos, ni por la piel. Es nariz y boca. Hay un aspecto que puede ser incómodo discutir, pero tiene que ver también con la higiene y la estética
de la nariz. Entonces, los vellos que hay en la nariz deben removerse. ¿Son parte, están ahí porque deben estar o hay que depilarlo, hay que sacarlo? Tienes mucha razón por esa pregunta. Los vellos nasales que se conocen como vibricias, pero podemos llamarle vellos si queremos, los pelitos como quieren. El arrancar ese vello puede crear un forúnculo, que quiere decir una infección de ese pelito. Esos vellos están ahí. Lo que hay que hacer, ¿verdad?, para que no se vean estéticamente incómodos, se pueden recortar, pero debemos recordar que ese vello tiene un propósito, que es el filtrar y limpiar muchas de las cosas que entran a nuestra nariz. Una infección en esa área, que se conoce como vestibulitis, porque es el vestíbulo por donde entra todo, una infección puede llevarnos a una complicación mucho más severa. Y en muchas de las narices, o casi todas las narices del ser humano, existe un grupo de bacterias que viven con nosotros, que están ahí, que puede oscilar entre una bacteria que se conoce como el estafilococo, pero hay una de ellas que todo el mundo conoce, que le dice MRSA, que quiere decir Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Es una bacteria que se come la piel. Es la famosa flesh eating bacteria, o bacteria que come piel, y te come la nariz, te hace un agujero y te puede infectar esa área. Por eso es que es bien peligroso el arrancar los vellos nasales o las vibricias y traquetearla de una forma agresiva, porque puedes acabar con una infección que a la larga te puede costar hasta la vida. Puede ser contraindicado las perforaciones, los piercing, ese tipo de elementos que no son comunes, que se pueden considerar extraños a la nariz. Oh, sí. Déjame decirte, por ejemplo, en los usuarios que hay una vasoconstricción de sustancias controladas, el tabique nasal, que es lo que divide la nariz en dos, vamos a ponerlo como si fuera una pared, divide la nariz en derecha e izquierda, al estar perforado hay un trasiego de bacterias y de aire de lado a lado. Esto puede llevar a infecciones recurrentes. Básicamente es el espacio que divide la nariz entre derecha e izquierda, y el propósito principal es que el flujo de aire sea igual. Ahí vienen los tabiques que están virados por golpe, trauma, por infecciones crónicas. Antes se veía muchísimo con la sífilis, que se comía el cartílago de la nariz y se caía la nariz. O sea que sí, tiene mucho que ver ese septo, esa pared en el medio, y perforaciones que las puede causar también medicamentos. No debemos pensar solamente en... Hay medicamentos que hacen una vasoconstricción tan fuerte que puedes dañar el tejido nasal para siempre. Hay una costumbre en Puerto Rico, hay una pomada de nombre comercial que tiene mentol y que la gente tiene de costumbre utilizarlo frecuentemente. El mentol, como el eucalipto, básicamente hacen una constricción del tejido. Se puede utilizar en la parte externa, ¿verdad? El alcanfor, el mentol y el eucalipto. Pero la base de esa pomada que tú estás hablando, que todo el mundo sabe cuál es, pero no la podemos mencionar, es petróleo jelly. Por lo tanto, tú estás poniéndole una grasa derivada del petróleo dentro de la nariz. Si tú tienes una cortadura pequeña y una de esas macromoléculas de petróleo entra, puede pasar por una de las arteritas pequeñas de la nariz, irse a la arteria que va al ojo, y puedes quedarte ciego porque te puede dar una trombosis de la arteria de la retina. También, si se absorbe, puedes tener muchísimos problemas. En mi época, esa pomada se usaba mucho en el pecho. Cuando tú tenías un catarrito, te embarraban de arriba abajo. Tus amigos te criticaban por el exquisito olor a eucalipto, mentol y alcanfor. Y la ponían también nuestras abuelas en la nariz. Pero también le echaban en un cacharro. Yo no sé si tú pasaste por eso. Y te ponían los vapores a respirar esos vapores. Créelo o no, esa era la mejor de todas. La mejor forma de hacerlo es esa, porque son vapores de eucalipto, mentol y alcanfor. Hay conexión
entre lo que es la nariz, la garganta y el oído. Esa es la conexión más importante que tiene nuestro cuerpo, para que lo sepas. Ya como dijimos al principio, yo no sé si lo dijimos antes, el aire solamente entra por nariz o por boca. Una obstrucción nasal que te pone a respirar inmediatamente por la boca, haciendo que no tengas la defensa ni el calentamiento de ese aire como lo hacía por la nariz. Eso lleva a que el tejido de lo que llamamos la garganta, que en este caso sería la faringe o hipofaringe, pero vamos a llamarle garganta, ese tejido de la garganta tenga que hacer un trabajo al cual él no lo enseñaron. Ahí hay unas estructuras que tienen un poder muy parecido a lo que eran las adenoides en los niños, linfáticas, que pueden aumentar de tamaño, y al aumentar de tamaño te da la sensación de ahogo. Ese es el famoso que empieza porque ese tejido aumenta de tamaño, empuja un cartílago que se llama el epiglotis, y eso puede bloquear el área de las cuerdas vocales, dándote una sensación de ahogo horrible. La importancia entre nariz, ¿verdad?, garganta y oído, los tubitos de drenaje del oído que habíamos hablado, la famosa trompa de Eustaquio, drenan en la pared posterior de la faringe, en la parte baja de la nariz. O sea que toda esa conexión, una infección de garganta te puede llevar a que el oído se te tape. Una infección de oído puede hacer que el drenaje baje a la garganta y te la infecte. O sea que todo esto está bien relacionado, y nuestra vida depende de si podemos entrar el aire por nariz o por boca, porque si no, no tenemos por dónde respirar. Se escucha mucho y es bastante frecuente en el ámbito familiar y en el campo laboral también, la famosa sinusitis. Y entonces, como que no está realmente muy claro qué es la sinusitis, cómo se diagnostica y cómo se puede prevenir, si es prevenible, y cómo se puede atender. Yo le digo a mis pacientes que la sinusitis es como llamarse Pablo. Si no, tienes que ponerle un apellido. ¿Por qué? Porque, como explicamos, los senos paranasales son cavidades. Unas cavidades que están cubiertas por el mismo tejido que tiene la nariz. Por eso ya casi no hablamos de sinusitis. En la fase médica se habla de rinosinusitis, porque si está infectada la nariz, está infectado esos agujeros, esas cavidades. La sinusitis puede venir de muchas cosas. La más frecuente es la rinosinusitis alérgica, que todos conocemos. Se fue al campo, había polen, se le tapó la nariz y se inflamó todo eso. La sinusitis catarral, todo niño que tiene catarro, un catarro común, que es un virus común, tiene sinusitis. Entonces hay médicos que le mandan a hacer una placa: mire, señores, si usted tiene un catarro común va a tener sinusitis porque su nariz está inflamada, y si está inflamada la nariz, están inflamadas las cavidades o senos. La sinusitis puede ser traumática después de un golpe, puede estar los senos llenos de sangre. La sinusitis puede ser por hongo. Hay hongos que crecen ahí y viven contigo muchísimo tiempo, creando un tipo de alergia crónica, y por más que te hagan pruebas, tú no sabes por lo que es, porque allá adentro hay un hongo viviendo contigo en tu canal. La sinusitis puede ser infecciosa por bacterias, no virus solamente, bacterias, que son bien peligrosas, porque lo que dijimos antes, el ojo descansa en el techo de esa cavidad. Por lo tanto, una infección en ese agujero, en esa cavidad, puede pasar al ojo, darte una infección, una oftalmitis, y te puede quedar ciego. Hay situaciones que puede provocar también un dolor agudo en la boca, en los dientes. Oh, sí. Y pudiera estar quizás la persona acudiendo a un dentista y no tiene una Rubén, situación. Yo te diría que hay un porciento bien grande de pacientes con infecciones de sinusitis que el único síntoma es un dolor en los dientes. Y yo tengo, no te voy a decir la cantidad, pero muchísimos pacientes que le han sacado un diente perfectamente, en perfecto estado de salud del diente, por el dolor que tenía en ese diente, pero era causado por una sinusitis. Al revés, una infección periodontal, una infección de una de las raíces dentales superiores. Hay raíces que están metidas dentro
del seno maxilar, o sea, dentro de la cavidad, y pueden infectar eso. O sea, que eso es de arriba abajo y de abajo arriba. Pero la pregunta es excelente. Dolores de muela que no encuentran. Si miras bien, tiene sinusitis. Para efecto, ¿verdad? No pretendemos que las personas que nos sintonizan y nos siguen por las redes sociales salgan corriendo a la farmacia a comprar un... No estamos aquí prescribiendo, no se están prescribiendo, ¿verdad?, un tratamiento, pero ciertamente hay que distinguir y conocer cuándo es necesario tomar antibióticos para atender alguna situación que tengamos, por ejemplo... Parecida a la sinusitis. Parecida a la sinusitis. Ok. Eso es bien importante porque no todas las sinusitis necesitan antibióticos. Tú tienes una sinusitis inflamatoria, alérgica, causada porque pues, estuvo en un sitio donde había mucho polen, hongo, grama, espora. Se tapa, la secreción es clara, no tiene fiebre, no tiene... Ese paciente posiblemente con antiinflamatorios tópicos nasales, un antihistamínico sistémico y un descongestionante mejore perfectamente sin la necesidad de antibióticos. Ahora, tienes un paciente que comienza con eso, empieza a producir una secreción pus purulenta, blanquecina, amarilla, verde, brown, color marrón, perdón, y ese paciente empíricamente tú le puedes dar antibióticos sin tener que esperar que llegue el cultivo, pero le puedes hacer un cultivo y normalmente te viene una bacteria que es bien agresiva. Es raro, yo te digo que yo uso muy poco antibiótico en pacientes porque lo más que yo veo son rinosinusitis de tipo alérgica, irritativa, por medicamentos, tú sabes. Pero básicamente no todas las sinusitis necesitan antibióticos. Uno va a farmacias, sean de la comunidad o cadena, y hay todos unos displays, unas góndolas, y ya están especializadas, ya están segmentadas. Sí. Y entonces hay inhaladores, hay pompas, hay spray, hay para hacer hasta lavados, y entonces, ¿cómo nosotros podemos saber, ¿verdad? Si no podemos acudir al especialista o no, es un fin de semana o está complicado, ¿cómo nosotros podemos saber si qué es lo que tengo y realmente qué debo tomar para que nos ayude para empezar? Mira, es interesante porque yo hace poco fui a una farmacia con el único propósito de ver todos los medicamentos que tienen para la rinosinusitis over the counter, o sea que usted lo puede comprar sin receta y con unas indicaciones específicas, como tú dices, que es interesante porque hay que utilizar un medicamento para cada cosa. Por ejemplo, hay sprays atomizadores, vamos a usar la palabra correcta, sí, de tipo descongestionante, con una notita que dice puede subir la presión, bien pequeña, y lo va a descongestionar muy rápido. Hay atomizadores antiinflamatorios. Es diferente. Algunos de ellos son derivados de los esteroides, de la cortisona. Estos sprays, pues los puedes utilizar un tiempo, si es que lo que tienes es un proceso alérgico ya diagnosticado de antemano. Hay sprays que van contra ciertas de las sustancias que se liberan en la cadena de la alergia. Estos sprays también tienen su indicación. El problema con comprar estos sprays que están sobre el counter, que los puedes comprar sin receta, es que muchos de ellos, la base de ese spray es una sustancia que derivado del alcohol, no voy a decir el nombre, y entonces si los usas a largo plazo, puede causarte úlceras en la nariz, puede hacer un efecto rebote, lo cual lo echas y en vez de descongestionarte, te tapas. Puedes utilizar un spray que a la larga te hace sangrar. Y entonces ese es el pecado de comprar un medicamento para mejorar una condición sin ser visto por un especialista. Ahora, si estás en una fase aguda, en un fin de semana, estás tapado, puedes usar un spray descongestionante 2 o 3 días. Puedes estar en un spray de lo que se llama normal salina o agua de mar, que son los famosos spraycitos de salina, que te ayuda.
con un spray descongestionante y eso, pero no por largo tiempo, un tiempo bien corto de 4 a 5 días máximo. Doctor López, sobre la nariz y todo lo relacionado, podríamos estar programas y programas. Nuevamente el tiempo nos limita. La invitación que vamos a tener otra edición de Muévete, que vamos a abordar un tema que no hemos atendido hoy, que se nos quedó, que es boca y garganta. Y entonces lo vamos a estar atendiendo en la próxima edición. Y algunas preguntas que le tengo relacionadas a la nariz, que quiero iniciar la próxima edición de Muévete con ella. ¿Qué le parece? Perfecto. Antes de irme quiero decir, cuando usted tenga un niño que drena por un solo lado de la nariz, mire bien que puede haber allá adentro un granito de arroz, de maíz, habichuela o un pedacito de algodón o de foam. Eso es lo más que yo he sacado. Cuando veo un niñito drenando por un solo rotito de la nariz, piense que tiene algo allá adentro metido. Puede tener una alcancía ahí. Ha convertido la nariz en una alcancía. En una alcancía. Gracias, doctor. A las órdenes Páez, siempre, como siempre, Rubén. Por su disponibilidad y por permitirnos esta conversación tan amena y tan rica. Así que muchas gracias. Gracias, un millón. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Vega Coop siempre está a la vanguardia de la tecnología y buscando cómo satisfacer las necesidades de nuestros socios y no socios. Es por esa razón que creamos esta nueva plataforma de servicios virtuales. Puedes realizar pagos, transferencias, aperturas de cuenta, solicitud de préstamo y muchos otros más servicios. Llámanos y con mucho gusto te atenderemos. En Vega Coop contamos con un personal capacitado para brindarte un servicio de excelencia. Te ayudaremos a realizar la mayoría de tus transacciones desde la comodidad de tu hogar o trabajo. Y recuerda que en el Centro de Servicios Virtuales estamos de tu lado siempre. Pronto tendrás tu casa en el metaverso. Mientras tanto, te ayudamos a comprarla en la isla. Vega Coop, de tu lado siempre. Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.